La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión histórica. Y bueno, pues el día de hoy estamos nuevamente en los estudios del Instituto Mexicano de la Radio y vamos a conversar justamente sobre un tema que ya hemos hablado en distintas ocasiones, pero con un invitado muy especial. Ahorita justamente vamos a presentarlo. Yo primero me presento, soy Misael Chaboya y quiero saludar a el equipo de Interruptus que está por acá, Carla y Augusto. ¿Cómo están? Hola, Misael, pues muy bien, contentísima de poder platicar de este tema. Augusto, ¿qué onda? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Misael, Carla, otra vez acá esta semana en el programa de Interruptus Radio. Y bueno, pues hoy vamos a conversar justamente con el historiador puertorriqueño Ramón González Arango López sobre divulgación de la historia, pues en una región poco vista y atendida desde esta geografía, desde México sobre todo quizá, y pues a pesar de que tenemos en nuestro país fuertes lazos culturales y muy antiguos también, y por supuesto también económicos, que es el Caribe. Así que, estimado Ramón, bienvenido a los micrófonos de Interruptus y del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, y bueno, pues Ramón se enlaza desde Estados Unidos y bueno, él lleva un proyecto de divulgación por internet llamado Archipiélago Histórico, que les recomendamos muchísimo, desde donde analiza justamente con profundidad distintos aspectos del presente, de la diversidad cultural y política del Caribe. Así que bueno, platícanos un poco de ti y de tu proyecto tan interesante. Bueno, mi nombre, como ya mencionas, es Ramón González Arango López. Se escucha bien largo, pero es un apellido compuesto el primero. Bueno, yo soy puertorriqueño. Este proyecto nace por la inquietud que yo tuve desde un principio, porque yo empecé a estudiar historia en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y inmediatamente me di cuenta de que había una gran falla en la academia, particularmente en lo relacionado con la historia, que es pues que no es que haya una falta de investigación, no es que haya falta de conocimiento ni nada por el estilo, es que simple y llanamente esa información no llega al público en general. Y yo dije, aquí hay algo que hay que hacer, porque mientras esa información se quede pululando en la academia o en libros con pocas tiradas que solamente lo leen académicos y otros colegas que ya están familiarizados con el tema, pues ¿qué demonios estamos haciendo? Entonces yo dije, bueno, a mí me interesa más llegar al público general, que más que otra cosa por razones socioeconómicas y en muchas ocasiones políticas no tiene acceso a un conocimiento especializado en la historia, y por eso es que empecé a hacer Archipiélago Histórico, para de una forma amena y que sea pues llamativo, pues yo sentarme con expertos para que cualquiera que lo escuche, independientemente de su nivel educativo, lo pueda entender y lo pueda disfrutar. Fíjate, Ramón, yo escuché tu podcast, ahora que estamos aquí platicando, pues es un gran momento para decir que tenemos un interés compartido, porque queremos llevar el conocimiento histórico que se produce en los cubículos, en las universidades, y que es científico, riguroso, a un público amplio. Y fíjate que cuando yo te escuchaba, pues tú haces una crítica muy certera al problema que existe, pues de que los investigadores muchas veces no ven atractivo y ni siquiera incluso deseable llevar esos conocimientos al público en general. En el caso de la Academia Mexicana, pues eso a veces se considera hasta como vulgarizar el conocimiento y se ve de forma negativa. Y yo te he escuchado a ti pues hacer esta crítica que me parece muy pertinente. Ahora bien, yo quisiera preguntarte, esta cuestión, ¿cómo es específicamente en Estados Unidos, lugar donde resides, y por qué en ese marco tú decides divulgar la historia del Caribe? Bueno, la audiencia mía es puertorriqueña principalmente, pero es una audiencia que está creciendo y se está perfilando como una opción para gente no solamente puertorriqueña, sino de todo el Caribe y Latinoamérica, porque yo amplié la temática para temas que sean propiamente caribeños. Originalmente era un podcast solamente sobre historia de Puerto Rico, pero no necesariamente lo veo como
como algo desde los Estados Unidos o para gente que está en los Estados Unidos, simplemente como una plataforma, como un podcast que está principalmente ideado para originalmente puertorriqueños, pero también para gente latinoamericana y del Caribe. Básicamente a mí lo que me interesa es nuevamente hacer el conocimiento accesible, el conocimiento especializado, con rigurosidad, con seriedad, y que no sea un formato aburrido, sumamente rígido de conferencia académica, que eso a la gente pues no le interesa, honestamente. Muy interesante, Ramón. Sobre todo, ¿no? Divulgar la historia, pues es un trabajo enorme, ¿no? Sobre todo hacer este tipo de conocimiento accesible a cierto tipo de público. En tu experiencia, ¿cómo ha sido la recepción de tu proyecto? ¿Y esto te ha permitido vincularte con otros espacios dentro de América Latina? Sí, definitivamente. Yo soy lo que en Puerto Rico llamamos un caripelado. No sé si esa palabra a ustedes les suena. No. Pero sí la entendemos. Yo no la entiendo. Explícanos, por favor. Pues un caripelado es una persona que se atreve a hablar con el que sea, de lo que sea. O sea, yo no tengo ningún problema en acercarme a alguien. O sea, lo peor que puede pasar es que me digas que no. Pues perfecto, no tenemos la conversación, pero yo me voy a acercar como quiera. Desde el principio, cuando yo amplío la temática a un tema caribeño, yo digo, ok, vamos a dejar de hablar solamente con gente de Puerto Rico. Vamos a enviar correo electrónico, vamos a hacer llamadas a gente que está en México, en Costa Rica, en Panamá, en España. Olvídate de eso, aquí no hay miedo, hablamos con el que sea. Pero sí, de verdad que no he tenido ningún problema en cuanto a eso. O sea, no sé qué más decirle. Bueno, por ejemplo, ahora que te conocimos a través de una conferencia que diste a distancia en el Instituto Mora, pues una de las investigaciones donde se estudia la historia acá en México, pues justamente una de las dudas es, bueno, ¿cómo es que tú llegaste o cómo te vinculaste justamente en este espacio mexicano? ¿Cómo llego al espacio mexicano? Eso me estás preguntando. Sí, a grandes rasgos, digo, como por poner un ejemplo de cualquier otro país de América Latina. Bueno, México es un país gigantesco, es una parte importante de América Latina. Y bueno, pues yo entiendo que si yo quiero hablar de temas latinoamericanos, pues naturalmente tengo que acercarme a historiadores mexicanos. O sea que la intención, la motivación sale de ahí. Yo eventualmente tengo como meta tener participación de América Latina completa. Y entonces siempre estoy buscando gente de diferentes lugares para enriquecer más la conversación, y teniendo sobre todo en consideración que al final del día una de mis metas, siendo puertorriqueño, es acercar al resto de mis compatriotas a nuestros familiares latinoamericanos, porque por ser una colonia y por el estatus político de Puerto Rico, pues muchas veces lo único que vemos son los Estados Unidos, cuando los tenemos a ustedes, que son nuestros hermanos, cuando tenemos a islas pequeñas, cuando tenemos a dominicanos, cuando tenemos a Cuba, cuando tenemos a Haití cerca. O sea, es importante que nos empecemos a acercar y a hermanar con hermanos latinoamericanos. Y dentro de esos proyectos, ¿cuál sería, digamos, los temas que son como los favoritos del público? Wow, los favoritos del público hasta ahora han sido temas de arqueología, de temas de pueblos originarios, temas prehispánicos. Ese tipo de temas son los que más dan de qué hablar en mi podcast. Esa ha sido mi experiencia. Claro, o sea, porque siempre se tiende a ver, ¿no? Como la historia del Atlántico, ¿no? El Atlántico Norte, y poco se habla, ¿no? De la situación, por ejemplo, del Caribe, ¿no? El colonialismo, la esclavitud y todo este rollo, ¿no? Que pues, es una historia que muchas veces no se conoce. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, hay mucha desinformación sobre eso también. Entonces, precisamente yo creo que esa es una de las razones por las cuales el podcast, particularmente cuando toca esos temas, llama mucho la atención, porque la gente escucha a los arqueólogos o escucha historiadoras o lo que sea y dicen, espérate, eso no fue lo que yo aprendí en la escuela. O eso no fue lo que me dijeron a mí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué yo estoy escuchando a esta doctora o qué sé yo, un arqueólogo subacuático diciéndome que esta gente no es como me la pintaron a mí? Yo no sé cómo sea en México, pero por lo menos nosotros tenemos un grave problema de que lo que se enseña en la escuela, ya la academia hace tiempo le pasó por encima. O sea, los arqueólogos, la industria, o sea, no la industria, ¿no? La comunidad de arqueología hace rato está hablando de otras cosas, y nosotros todavía estamos aprendiendo cosas en la escuela que se discutían hace 50 años atrás, que eso no tiene ningún tipo de relevancia. Entonces,
Yo creo que eso es lo que más le llama la atención a la gente, que nuevamente, esto que yo estoy escuchando aquí no es lo que está pasando en el sistema educativo. Sí, fíjate que en México también tiene un poco esa diferencia, ¿no? En cuanto a lo que se estudia y lo que se publica, y en cuanto llega a las universidades, perdón, ni siquiera a las universidades, al bachillerato, a la escuela primaria o secundaria, pueden pasar inclusive varias décadas, ¿no? Y que lo tenemos prácticamente con todas las etapas de la historia de México, y bueno, ni se diga con las etapas de la historia llamada universal, que en realidad pues es historia europea, ¿no? Pues también en México pues tenemos un sesgo en cuanto a la comprensión justamente de esta historia mundial, en la que pues el Caribe no aparece, ¿no? En México también lo vemos como muy lejano. De pronto, bueno, tenemos pues a la aparición de Cuba por ahí, ¿no? Si acaso, pues no sé, más recientemente Miami como una parte también integradora de la migración, digamos, de múltiples lugares de América Latina hacia Estados Unidos, pero no tenemos una aparición clara, ni siquiera la comprensión de que buena parte del Golfo mexicano y el Caribe mexicano pues forman parte justamente de esta región multicultural, multilingüística tan interesante y tan impresionante, ¿no? Ramón, tenemos que cerrar justamente el primer bloque, entonces, bueno, vamos a volver en unos minutitos. Estamos, recuerden, en Interruptus, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Entonces les invitamos a que nos escuchen, nos escriban, nos comenten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Interruptus Radio, así que búsquenos. Volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta aquí en su programa de difusión y divulgación de la historia, Interruptus, en Ciudadana 1350. Y pues bien, regresamos a este segundo bloque de nuestro programa, en donde conversamos con nuestro colega puertorriqueño Ramón González Arango, quien lleva este proyecto de difusión también llamado Archipiélago Histórico. Ramón, yo estaba pensando en este ejercicio que ya nos comentaste de pues lo que implica divulgar, y es que los especialistas pues estamos poco formados, esa es una realidad, en dar a conocer lo que investigamos, y muchas veces pues solemos tener cierta aridez en el momento de hablar de nuestros temas, se vuelven conceptos incluso rebuscados, complejos, el uso del lenguaje, y la verdad es que ese es un problema que yo creo que está en prácticamente todas las ciencias sociales. ¿Cómo has visto tú este tema? Cuando hablas con especialistas, ¿te cuesta a veces trabajo pues como que le bajen 2 rayitas? Bueno, yo siempre que en el proceso de coordinación les hablo claro, como decimos en Puerto Rico. Yo le digo a la persona, te voy a hablar claro. No quiero la conferencia académica, no quiero las palabras rebuscadas, no quiero las oraciones estas bien difíciles de seguir. No hay nadie aquí a quien tú debas impresionar. Si tú sabes lo que tú estás hablando, tú debes ser capaz de expresar esas ideas sin tener que, de cualquier forma, o sea, con pasión y con interés, yo creo que es suficiente. O sea, que yo creo que eso se mitiga, por lo menos yo lo mitigo personalmente, siendo honesto y bien claro desde el principio. El formato del podcast es conversacional. Hay una seriedad, hay una rigurosidad, pero al final del día, esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que la audiencia quiere.
vamos a hablar sobre ese tema y vamos a exponerlo para que salga de la academia. Oye, y como que también nos vamos dando cuenta de que hay un gran interés de las audiencias por escuchar temas de historia, de ciencias sociales en general, y tú lo decías, de arqueología. Yo pensaba, ¿por qué les interesa tanto la arqueología? Y bueno, es que estamos en un espacio geográfico, pues prácticamente en toda Latinoamérica, con muchísimos vestigios arqueológicos, tenemos una historia milenaria y pues efectivamente son temas que siempre llaman la atención. Justo por ahí te escuché decir en otro lado que pues a veces se difunden mentiras, como decir que las pirámides fueron construidas por aliens y que llegaron en sus máquinas para poder hacerlas, lo cual, bueno, es una idea incluso hasta racista, porque como de que los originarios de todos estos territorios no tenían las capacidades para construirlo, ¿no? Pero sí hay mucho sensacionalismo en estos temas, y la verdad es que hacer divulgación científica o de los conocimientos científicos al final pues nutre el conocimiento, y pues en cierta medida contrarrestar esos otros discursos no es nada fácil, pero creo que es como ejercer responsabilidad a la hora de comunicarlo, ¿no? Sí, yo realmente a mí me preocupa mucho, porque yo creo que la comunidad académica tiene que participar más activamente. Por lo menos ustedes están haciendo algo, están aportando un grano de arena, pero yo creo que es importante seguir impulsando el hecho de que más académicos y más gente dentro de las academias y gente con conocimiento especializado empiece a compartir estas ideas, porque la realidad es que, aunque no nos guste admitirlo, pues nosotros estamos compitiendo con los llamados influencers o con cualquier charlatán que se cree que sabe de historia porque leyó una entrada en Wikipedia. Entonces viene y te hace un videíto de 30 segundos. Entonces la gente que no sabe ingerir información o que no tiene capacidad de, vamos a ser críticos en cuanto a lo que escuchamos y vemos, pues se lo creen. A mí me pasó, por ejemplo, recientemente, bueno, no recientemente, el episodio lo publiqué hace un tiempo atrás, pero un episodio como de 1 hora, 50 minutos, cuidado si más, con un ingeniero que me trajo unos planos y me verificó una documentación sobre un reactor nuclear que existió en Puerto Rico en la década de los 60, ¿verdad? Entonces hablamos, él me habla del funcionamiento del reactor nuclear, se trajo de tal lugar, lo construyó tal compañía, funcionaba con tantos elementos, esta era la cantidad de energía que producía, esta era la cantidad de casas que abastecía con energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y los otros días, mirando en internet, aparece un zángano con un video de 30, 40 segundos diciendo el misterio del reactor nuclear. Entonces en el video ese te dice misterio, misterio, misterio. Yo, aquí tiene que haber una de dos cosas: o es un vago y no investigó y lo fácil era decir que es un misterio, o realmente lo que quiere es crear el sensacionalismo para efectivamente, porque el sensacionalismo, aunque no nos guste, también es sumamente atractivo. Y bueno, los views, las vistas, todos los likes o lo que sea que tenía, los comentarios, por los miles. Y el episodio mío de 1 hora 40 y pico, 2 horas, con alguien hablándote de esto, mira, esto fue lo que pasó, no tiene el mismo alcance. O sea, que esa gente es enemiga del conocimiento, pero también son nuestros contrincantes, lamentablemente. Yo creo que más allá de verlos como estos son unos anormales hablando lo que era, yo creo que deberíamos empezar a tomarlos un poquito más en serio y encararlos con conocimiento real. Claro, o sea, cuando se hace divulgación de la historia o de otras ramas del conocimiento, pues también es enfrentarlo con toda la rigurosidad posible. Y en este caso también incluso tomar una postura que de cierta manera debe ser política, ¿no? Al abarcar temas como en el caso del Caribe, ¿no? Que es, como lo vimos anteriormente, una región cultural enorme, pues donde hay muchísimos aristas, ¿no? De dónde sacar. Y sobre todo, pues en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir, ¿no? Como divulgador de la historia y otras disciplinas en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál sería como tu experiencia como puertorriqueño, en este caso, hacer un trabajo de divulgación en Estados Unidos? Lo que pasa es que cuando me hace esa pregunta, yo no necesariamente me veo como que yo no creo que el hecho de que yo esté en Estados Unidos haga alguna diferencia o tenga algún impacto en cómo yo hago este podcast. O sea que no, honestamente no sé cómo contestar esa pregunta, porque para mí personalmente no creo que haya alguna diferencia si yo esté en donde esté. De hecho,
tengo planes de estudiar en México. Si yo estuviera en México, estaría probablemente haciendo el mismo tipo de programa. O sea, que no creo que la ubicación geográfica tenga algún tipo de incidencia en la calidad del podcast o en mi acercamiento o en cómo yo lo hago. ¿No podría ser que estar en Estados Unidos y conocer a la comunidad migrante pueda darte alguna otra perspectiva en torno a tu propio territorio? Bueno, definitivamente también la diáspora tiene mucha sed de conocimiento y lamentablemente a través del tiempo se crean unos vacíos y hay una confusión en cuanto a la identidad. O sea, que quizás puede ser que considere a estas comunidades a la hora de crear o a la hora de hacer mis podcasts. Para mí, simplemente al final del día, yo lo que quiero es tener los temas más variados y exponerlos con la mayor rigurosidad posible. Uh-huh. O sea, que no, para mí el hecho de donde yo esté o la diáspora, o sea, al final del día, mi podcast es para toda aquella persona que quiera aprender. Punto. No tengo ese tipo de consideración. Y hacia el futuro, ¿cómo qué proyecto pensarías o qué idea tendrías de Archipiélago Histórico? Pensando justamente, pues, cómo ir probando, digamos, quizá otros formatos, otras temáticas y sobre todo, bueno, para nuestros escuchas, ¿qué recomendaciones podrías hacerles para acercarse al Caribe o al Caribe desde América Latina? Bueno, la realidad es que yo siempre que hablo de Archipiélago Histórico lo hablo como no el fin, sino como la entrada o la introducción a algo. ¿Tú escuchaste un episodio de Archipiélago Histórico que te interesó? Uh-huh. Qué sé yo, un episodio que yo tengo, por ejemplo, de la intervención militar cubana en Angola en la década de los 70. Pues en ese mismo episodio yo te digo, si quieres aprender más, lee. Porque la realidad del día es que la lectura no es reemplazable. Claro. Y, o sea, yo te puedo hablar por 1 o 2 horas, yo te puedo traer a los expertos, chévere. Uh-huh. Pero realmente esa sería mi recomendación. Escuchen el podcast, escuchen espacios como este. Pero si quieres aprender más, al final del día la lectura es algo que no puedes esquivar para nada. Ramón, ¿podrías decirle a toda nuestra audiencia cómo te pueden buscar en las redes y en cuáles para poder conocer tu trabajo? Pues Archipiélago Histórico está disponible en todas las plataformas de podcast, está en YouTube también, pero más fácil se los voy a poner con archipiélagohistórico.com. Ahí está todo. Excelente. Pues bien, de esta forma terminamos con la emisión del día de hoy de Interruptus aquí en Ciudadana 1350. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos y darnos a conocer tu proyecto de divulgación. Y ojalá que te tengamos por acá en México pronto. No, muchísimas gracias a ustedes. Definitivamente me han tratado muy bien ustedes los mexicanos. Maravilloso. Bueno, pues un abrazo a la distancia y que estés muy bien. Hasta pronto. Igualmente. Gracias, Misael. Gracias también, Augusto. Gracias, Misael. Gracias, Carla. Gracias, Ramón. Pues bien, agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público, en particular a nuestro productor Hernán Nájera y también en los controles técnicos a Sergio Vargas. Les invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales y a escucharnos cada lunes en Radio Ciudadana 1350. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.